Hasta el día de hoy, no encuentro explicación a lo que me sucedió aquella noche en la que apenas estrenaba un tráiler nuevo. No sé si fue un espectro, un demonio o simplemente una alucinación, pero la verdad me dejó muy perturbado. Sigo orando a Dios para que me permita olvidar esa noche, pero parece que nunca lo haré. Para ese entonces, apenas llevaba 2 años trabajando como trailero. Soltero y sin ninguna responsabilidad, vivía con mi hermano y mi hermana, ambos mayores que yo y también solteros. Éramos inseparables. A pesar de las peleas, siempre estábamos juntos, disfrutando de la vida sin preocupaciones. Mi hermana hablaba de tener hijos algún día, pero ni mi hermano ni yo teníamos esos planes en mente. Sentíamos que aún teníamos mucho camino por recorrer antes de pensar en algo así. Nunca fui de estudiar. La universidad no me llamaba la atención y tampoco me decidí por una carrera. Mi padre me ayudó a conseguir trabajo como trailero y desde entonces me dediqué a ello con toda mi energía. Todo marchaba bien hasta aquella noche. Era un viaje nocturno, como cualquier otro. Conducía relajado por la autopista Arco Norte, sorbiendo un café caliente que había comprado en una gasolinera. Llené mi termo para no tener que volver a detenerme y mantenerme despierto. Estaba concentrado en el camino, esperando llegar al amanecer a la ciudad destino para hacer mi entrega. Fue entonces cuando noté que algo raro pasaba con el volante. De un momento a otro, se trabó. Se me hizo imposible girarlo. Tiré el café a un lado y puse ambas manos para tratar de recuperar el control, pero no lo logré. Decidí frenar, pero fue en ese momento que me llevé la segunda sorpresa. Los frenos no respondían. Era la peor pesadilla de cualquier conductor. El camión comenzó a moverse descontroladamente y sin poder hacer nada, invadí el carril contrario. Chocamos. El otro tráiler y yo colisionamos de frente. Solo Dios sabe cómo sobreviví. Soltar el acelerador había reducido la velocidad y eso fue lo que me salvó. Me llevaron a urgencias junto con el otro conductor, pero tardamos horas en recibir ayuda. Me dijeron que pasaron al menos 2 horas antes de que alguien nos auxiliara. No recuerdo nada de ese lapso. Solo sé que, por fortuna, desperté en el hospital sin daños permanentes. A las pocas semanas me dieron de alta y no perdí mi trabajo. El mecánico de la empresa, en cambio, sí lo perdió. Descubrieron que las fallas se debieron a un descuido en el mantenimiento. Cuando regresé con mi jefe, me informó que tenía un nuevo tráiler para mí. Había sido asignado a otro conductor, pero por lo sucedido, decidieron dármelo a mí. No hice problema. Era un buen jefe y me tenía aprecio, así que acepté sin dudar. Mi primera entrega con el nuevo tráiler fue de noche. Firmé los papeles con mi jefe, revisé la carga y me puse en marcha. No estaba perturbado por el accidente. Lo veía como algo que pasa una vez en 1.000.000. Mis hermanos me aconsejaron renunciar, pero me negué. No me veía haciendo otra cosa. Seguí mi camino sin imaginar lo que me esperaba. Pasada la medianoche, en plena carretera, comencé a escuchar un llanto. No entendí de dónde venía. Sonaba fuerte y claro, como si estuviera dentro de la cabina. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar el origen, pero no había nada. La caja del tráiler estaba cerrada. No tenía sentido. Decidí detenerme y revisar. Bajé con la linterna en mano, inspeccioné la caja, pero no había nada fuera de lo normal. Supuse que era mi imaginación y seguí mi camino. Apenas recorrí unos kilómetros cuando el llanto regresó. Antes de que pudiera reaccionar, vi una figura a lo lejos, iluminada por mis faros. Una mujer de pie en medio del camino. Me sobresalté y frené en seco. La mujer no se movía. Su vestido blanco ondeaba con el viento. Su cabello cubría su rostro. Quise arrancar y alejarme, pero ella comenzó a acercarse lentamente. Se detuvo junto a mi puerta y levantó una mano, señalando la parte trasera del tráiler. El llanto del bebé se escuchó con más fuerza. Un miedo irracional me recorrió. No sé de dónde saqué el valor, pero bajé. Caminé hasta la parte trasera y abrí la caja. Oscuridad total. Subí con la linterna en mano y ahí la vi. Estaba dentro,
sosteniendo algo entre sus brazos. Un bulto envuelto en un rebozo que se movía ligeramente. Aunque no podía ver su rostro, sabía lo que era: el bebé. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. La mujer levantó lentamente el rostro. Su piel era pálida, casi traslúcida. Sus ojos no tenía ojos. Eran cuencas vacías y negras como la noche. El bulto dejó escapar un sonido gutural, inhumano. Grité. No sé cómo logré reaccionar, pero corrí fuera de la caja, cerré las puertas de golpe y subí al tráiler. Encendí el motor y pisé el acelerador sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a una gasolinera. Bajé temblando, apenas capaz de respirar. Le conté al encargado lo que había visto, esperando que me dijera que estaba loco, pero él solo asintió con expresión sombría. «No eres el primero en verla», dijo con voz ronca. «Y si la viste, significa que volverás a encontrarla». Desde aquella noche, cada vez que manejo por el Arco Norte, evito mirar por los espejos retrovisores. No quiero saber si sigue ahí, observándome. Muchas personas creen que el mal toma formas de espíritus o demonios para atormentarnos, pero yo no lo veo así. No después de lo que viví en la época en que trabajé como trailero. En esta historia les contaré lo que me hizo cambiar de opinión. Para ese entonces vivía con mi madre y mi hijo de 5 años. Mi esposa había fallecido en el parto, y desde entonces nos las arreglamos entre los 3. Fue difícil al principio, pero mi madre siempre estuvo ahí. Gracias a mi trabajo, nunca faltó nada en casa. Sin embargo, la carretera es un lugar peligroso, y con el tiempo, descubrí que el mayor peligro no siempre era un accidente o un asalto. Una noche, mientras estaba en la empresa, escuché una noticia que nos dejó helados a todos. Encontraron a un trailero muerto en el monte, lejos de su tráiler, que estaba volcado del otro lado de la carretera. No cuadraba. La familia denunció que su cuerpo tenía heridas provocadas con algún arma. En el siguiente mes, aparecieron otros 2 camioneros en condiciones igual de aterradoras, pero sin que les hubieran robado nada. Parecía personal. El ambiente en la empresa se puso tenso, sobre todo cuando nos enteramos que otro compañero fue hallado sin vida. De nuevo, el tráiler estaba destruido y su cuerpo lejos del vehículo, con heridas extrañas. Durante una semana dejamos de hacer entregas nocturnas, pero era inevitable retomarlas. Algunos traileros renunciaron, otros comenzaron a evitar aquella carretera a toda costa. Pero yo no podía darme ese lujo. Mi familia me pedía que lo dejara, pero ¿dónde conseguiría otro trabajo igual? Así que seguí. Fue cuestión de tiempo para que me asignaran un viaje nocturno. Aproximadamente a la 1 de la mañana, vi un auto estacionado con las luces encendidas a un lado de la carretera. Pensé que tal vez tenía una llanta ponchada y me detuve. Llamé, pero nadie respondió. La carretera estaba en completo silencio. Solo el sonido del motor de mi tráiler y el viento que soplaba con fuerza. Luego escuché un grito de mujer pidiendo ayuda. Se me heló la sangre. La puerta del auto se abrió y de ahí salió un hombre. Parecía común y corriente, vestido con una chamarra oscura y jeans gastados. Pero algo en su forma de moverse me puso nervioso. Arrastraba a la mujer hacia el monte, cubriéndole la boca para silenciar sus gritos. Sentí una punzada de miedo, pero no podía ignorarlo. Tomé una herramienta del tráiler y me interné en el monte. Escuchaba los pasos crujir en la maleza y los gritos ahogados de la mujer. Me acerqué con sigilo y los vi. El hombre forcejeaba con ella, tapándole la boca con fuerza. Con el corazón a punto de estallar, lancé un grito amenazante para distraerlo. Él volteó con furia. Vi sus ojos llenos de rabia y algo más, una frialdad inhumana. Sin pensarlo, le arrojé la herramienta y lo golpeé en el brazo. La mujer aprovechó para correr hacia mí y la sujeté. Ambos corrimos hacia el tráiler mientras escuchábamos sus pasos acercarse rápidamente. Apenas subimos, encendí el motor y cerré las puertas justo cuando él golpeó la ventana con rabia. Gritaba amenazas y golpeaba con los puños el cristal,
tratando de abrir la puerta. Pisé el acelerador y nos alejamos a toda velocidad. No paré hasta llegar a una gasolinera iluminada unos kilómetros adelante. Ahí llamamos a la policía. Más tarde, cuando lo arrestaron, descubrimos que era un criminal buscado por varios ataques en la región. La mujer estaba a salvo, pero yo quedé con el susto en el cuerpo. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada penetrante y el sonido de sus puños golpeando la ventana retumbaba en mi cabeza. Pasaron los días, pero la sensación de peligro no desapareció. Apenas pude, renuncié a mi trabajo y me mudé con mi familia. No quería volver a cruzar esa carretera. Sabía que había tenido suerte, que de haber actuado unos segundos más tarde, yo mismo podría haber sido una víctima más en esa lista de traileros asesinados. El verdadero terror no siempre viene de lo sobrenatural. A veces, lo peor está entre nosotros, esperando el momento oportuno para atacar. Y la carretera, con toda su soledad y penumbra, es el lugar perfecto para que los monstruos reales se escondan a simple vista. Mi nombre es Julián y he sido trailero toda mi vida, recorriendo las carreteras más solitarias de México. Siempre disfruté de la libertad de la ruta y la tranquilidad de la noche, hasta que una experiencia cambió mi vida para siempre. Era una noche fría, alrededor de las 10, cuando recibí una llamada de mi hija Sofía. Sonaba extraña, pero la reconocí al instante. Me pedía que regresara a casa de inmediato, sin explicarme nada, solo repetía que necesitaba que volviera. Me preocupé al instante y sin dudarlo di la vuelta, emprendiendo el regreso. Mientras conducía, mi mente se llenaba de preguntas. Sofía nunca me llamaba de esa manera sabiendo que estaba en plena ruta. Intenté contactarla varias veces, pero no respondía. Con cada kilómetro que avanzaba, mi preocupación aumentaba. Finalmente llegué a casa, pero desde afuera noté que algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta y el interior sumido en la oscuridad. Al entrar, me encontré con un caos total. Muebles volcados, objetos tirados por el suelo. Sentí un terror que jamás había experimentado. Llamé a Sofía, pero no hubo respuesta. Revisé cada habitación encontrando lo mismo: desorden y un silencio sepulcral. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros. ¿Qué había pasado? Entonces mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Contesté y una voz que se identificó como un oficial de policía me informó que Sofía había tenido un accidente de coche esa misma tarde y que había muerto al instante. Sentí que el mundo se derrumbaba. No podía creer lo que escuchaba. Era imposible. Ella me había llamado después del accidente. ¿Cómo era posible? Revisé el registro de llamadas en mi teléfono y ahí estaba. La llamada de Sofía a las 10 en punto. No podía ser un error. Esa noche no dormí, tratando de encontrar una explicación. Revisé cada rincón de la casa, buscando alguna señal de que todo era una pesadilla. Pero nada cambió. Sofía no estaba, y la casa seguía en el mismo estado caótico. Al día siguiente fui a la estación de policía para identificar el cuerpo. Fue el momento más doloroso de mi vida. Ahí estaba ella, fría y sin vida, en una camilla. No había duda de que era mi hija. Regresé a casa sintiéndome vacío y desorientado. No podía dejar de pensar en la llamada. ¿Había sido una alucinación? Pero su voz había sido tan real, tan clara. Pasaron los días y empecé a notar cosas extrañas en la casa. Objetos que se movían de lugar, susurros en los pasillos y esa sensación constante de que alguien me observaba. Traté de ignorarlo, pensando que era el estrés y el duelo, pero la inquietud no desaparecía. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el tono de marcación de un teléfono. Me levanté y fui a la sala, donde encontré el teléfono descolgado. Lo puse en su lugar, pero en cuanto me di la vuelta, volvió a sonar. Esta vez, contesté. Al otro lado de la línea solo había estática, y entre el ruido, distinguí la voz de Sofía susurrando mi nombre. Estaba seguro de que mi mente me estaba torturando,
así que colgué de inmediato. Al día siguiente tenía que volver al trabajo. Salí a carretera alrededor de las 4 de la tarde. Sabía que se haría de noche en el camino, así que planeé detenerme en algún lugar seguro para descansar. Pasaban de las 11 cuando me estacioné en una gasolinera grande, donde había más camiones. Me fui al camarote y me recosté, esperando poder dormir un poco. Llevaba apenas algunos minutos con los ojos cerrados cuando escuché la voz de Sofía hablarme al oído, diciendo mi nombre. Salté de la cama exaltado y caí al suelo. Me levanté de inmediato y salí del camión. Afuera hacía frío, pero ni siquiera quise volver por mi chamarra. Me quedé parado, temblando, con el corazón latiendo a 1000. De pronto, se me acercó otro trailero, un señor de edad avanzada que también descansaba ahí. Me preguntó amablemente si estaba bien. No sabía cómo explicarle lo que me estaba ocurriendo, así que solo le dije que sí. Entonces, él me miró extrañado y me preguntó: «Entonces, ¿quién era la muchacha que bajó de tu camión hace un rato?» Mi sangre se heló. «¿Qué muchacha?», pregunté. El hombre me describió a una joven de aspecto pálido y melancólico que había bajado de mi camión y caminado hacia el monte, perdiéndose en la oscuridad. En ese momento supe que necesitaba ayuda. Cuando terminé ese viaje, fui con un espiritista. Lo que me dijo me dejó sin palabras. La voz de Sofía que escuchaba no era realmente ella, sino algo más. Algo que había tomado su forma y su voz. Dijo que a mi hija alguien le había hecho un trabajo de brujería y que su alma estaba atrapada. Desde entonces, he tratado de encontrar paz. Sigo rezando por Sofía, pidiendo que su alma pueda descansar en paz. Pero cada vez que salgo a carretera, sigo sintiendo su presencia. Y a veces, en medio de la noche, mi teléfono vuelve a sonar. Después de aquel encuentro, comencé a investigar sobre los signos de brujería y rituales oscuros. Hablé con otros traileros que me contaron historias similares. Algunos aseguraban que la carretera estaba llena de almas atrapadas, víctimas de hechizos que nunca se rompieron. Me recomendaron visitar a un chamán en un pequeño pueblo, alguien que, según decían, tenía la capacidad de liberar almas perdidas. Me armé de valor y fui a buscarlo. El chamán, un anciano de rostro curtido por el tiempo, me miró con gravedad cuando le conté mi historia. Preparó un ritual con fuego y hierbas, y al concluir, me miró fijamente. «Tu hija aún está entre dos mundos», me dijo. «No puede irse, porque algo la mantiene aquí. Necesitas liberar su espíritu». Me entregó un amuleto y me indicó que regresara al lugar donde Sofía había fallecido para realizar un último adiós. Con el corazón destrozado, seguí sus instrucciones. Me paré en la carretera donde ocurrió el accidente y con lágrimas en los ojos le hablé a mi hija, pidiéndole que siguiera su camino. Esa noche, mientras dormía en mi camión, tuve un sueño. Sofía estaba allí, sonriendo, con una paz que nunca antes había visto en ella. Al despertar, supe que finalmente había encontrado el descanso. Desde entonces, mi teléfono nunca más volvió a sonar en la madrugada. Me llamo Ricardo y llevo más de 20 años conduciendo camiones de carga a lo largo de México. La carretera siempre ha sido mi hogar. El sonido del motor y la soledad de la noche eran parte de mi rutina. Pero lo que viví hace unas semanas en la carretera federal 15 me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el mundo de los vivos y los muertos. Aquella noche, el cansancio me obligó a detenerme en un área de descanso abandonada. Apenas iluminada por un par de postes de luz titilantes, era uno de esos lugares con baños en mal estado y máquinas expendedoras fuera de servicio. Mientras estiraba las piernas, noté algo extraño en una banca. Una grabadora portátil vieja, con botones grandes y el plástico amarillento por el tiempo. Pensé que podría ser útil para mis viajes y sin pensarlo la recogí y la llevé conmigo a la cabina. Al encenderla, solo emitía estática y ruido blanco. Seguí manejando, pero de repente
la estática se convirtió en una melodía antigua, una canción de los años 50. Me pareció curioso, pero no le di importancia. Sin embargo, momentos después, la música se interrumpió y una voz femenina surgió entre los crujidos de la estática. Por favor, ayúdenme. Tuve un accidente en el kilómetro 82. Su tono era débil y desesperado. Aceleré, pues no estaba lejos de ese punto. Esperaba encontrar restos de un choque, un auto volcado, algo que explicara la llamada de auxilio. Pero cuando llegué, no había absolutamente nada. No restos de un choque, no rastro de nadie. Apenas pasé por la zona, la grabadora volvió a su melodía de los años 50. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, decidí probar de nuevo la grabadora. La encendí, pero solo escuché la misma música. Pensé que todo había sido un error de mi cansancio, hasta que volvió a anochecer. Esta vez, la música se cortó y otra voz apareció. Un hombre con voz temblorosa decía: «Díganle a mi esposa Marisol y a mi hijo Iván que los amo. Estoy atrapado. No puedo salir». La piel se me puso de gallina. Miré por la ventanilla y a unos metros de la carretera, una cruz de madera se erguía solitaria, adornada con flores marchitas. Se me revolvió el estómago. ¿Era posible que la grabadora estuviera conectada con las almas que habían muerto en la carretera? Ya no quise escuchar más. Seguí mi camino con la firme decisión de deshacerme de esa maldita grabadora. Pero cuando intenté apagarla, se encendió sola. La estática llenó la cabina, y poco a poco comenzaron a escucharse gritos de hombres jóvenes suplicando ayuda. «¡Nos estamos quemando! ¡Por favor, sáquenos de aquí!». El horror me paralizó. Piqué todos los botones para apagarla, pero nada funcionaba. Aceleré, con la esperanza de que al salir del tramo, la grabadora dejara de sonar. Y así fue. Tan pronto dejé atrás la última cruz al costado del camino, la grabadora volvió al silencio. No podía más. Paré en una gasolinera, desinstalé la grabadora y conduje hasta un tramo solitario. Sin pensarlo, la lancé al monte. No quería que nadie más pasara por lo que yo viví. Pero mi tormento no terminó ahí. Desde esa noche, cada vez que me quedo solo en la carretera, creo escuchar esas voces en mi cabeza. A veces, cuando detengo el camión en paraderos desolados, el viento transporta murmullos que se mezclan con la estática de la radio de la cabina. En más de una ocasión, mi retrovisor ha reflejado sombras que no deberían estar ahí. Una madrugada, días después de haberme deshecho de la grabadora, me detuve en otro paradero para descansar. Apenas había apagado el motor cuando el ruido de una melodía antigua llenó la cabina. Mi radio estaba apagado. La misma canción de los años 50 que había escuchado aquella noche maldita resonaba en el aire. Me armé de valor y bajé del camión. Afuera la carretera estaba completamente vacía. El silencio era inquietante. Caminé un poco, encendí un cigarro y traté de calmarme. Fue entonces cuando escuché un llanto. No venía de ningún lado en específico, parecía rodearme. Un quejido suave, angustiado, como si alguien estuviera sufriendo en la oscuridad. Regresé al camión de inmediato y cerré la puerta con seguro. Mi corazón latía con fuerza mientras encendía el motor y ponía en marcha el tráiler. Por el espejo lateral, alcancé a ver una silueta junto a la carretera. Una figura borrosa, vestida con ropa clara, parada completamente inmóvil. La imagen se desvaneció en segundos, pero mi miedo quedó grabado para siempre. No sé si fue mi imaginación, una maldición, o si de verdad ayudé a esas almas a contar su historia. Pero lo que sí aprendí es que nunca, jamás, recojas algo que alguien más dejó atrás. Puede que haya una razón para que siga ahí. Y tal vez, solo tal vez, algunas cosas nunca deberían ser encontradas.